Hola, Carloncho. Día Internacional del Detenido Desaparecido. ¿Qué es una desaparición forzada? Se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a personas o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por los agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así de la protección de la ley. La desaparición forzada se enmarca en un cuadro que puede caracterizarse como terrorismo de Estado, síntoma de sociedades autoritarias y corruptas que van dejando como un camino, una estela de víctimas como muestra de que sus sectores dominantes no se detienen ante nada ni nadie con tal de hacer valer sus intereses y privilegios. El 30 de agosto ha sido declarado por la ONU el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Un mal que asola a todo el mundo, y bueno, en nuestra Latinoamérica tiene una historia muy larga con respecto a este tema. En Guatemala, en donde el tema hoy es candente en la actualidad, existen más de 45.000 personas desaparecidas, y la mayoría de ellas durante los 30 años de represión indiscriminada llevada adelante por el Estado y sus instituciones, especialmente la policía y el ejército. No se trata, sin embargo, de un tema que solamente atañe al pasado. En la actualidad, ¿no? Líderes populares del campo o de la ciudad, estudiantiles, siguen siendo objetos de esta práctica. Son secuestrados y nadie vuelve a saber nada de ellos. Se fuman y no aparecen nunca más. Quienes deberían ser los encargados de velar por seguridad e integridad personal de la ciudadanía son generalmente los responsables de estos hechos. Para llevarlos a cabo muchas veces se camuflan, forman grupos que se especializan en el amedrentamiento, el asesinato y la desaparición, y funcionan paralelamente a las instituciones del Estado, lo que quiere decir que se articulan como grupos paramilitares o parapoliciales. Los vínculos que hay entre estas instituciones del Estado y estos grupos paramilitares y parapoliciales han quedado en evidencia en los archivos del horror encontrados, ejemplo, en Paraguay, que dan cuenta de los vínculos transnacionales de los ejércitos del Cono Sur latinoamericano, concretados en el Plan Cóndor, como para llevar a cabo la persecución, el asesinato y la desaparición de opositores políticos. A ver, en Guatemala una fuente importante para develar esos vínculos ha sido el archivo histórico de la Policía Nacional, a partir del cual se pudo encontrar evidencia que ha posibilitado la condena de muchos altos mandos del ejército. Esa es la razón por la cual el gobierno guatemalteco ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para clausurarlo y eventualmente destruirlo. Una labor también importante para encontrar a los desaparecidos son las fundaciones de antropología forense en toda Latinoamérica y bueno, el resto del mundo, que realizan labores titánicas para localizar las fosas comunes en donde yacen miles de cuerpos, desde lugares recónditos en las montañas hasta cementerios urbanos, donde se han encontrado muchas fosas repletas de cadáveres sin identificar. Los culpables de todos estos hechos siempre lo niegan, se protegen unos a los otros y con mucho cinismo niegan los hechos.
A los familiares de los desaparecidos que reclaman justicia los acusan de intereses espurios, de formar parte de organizaciones que lo único que les interesa es obtener compensaciones económicas. Ejemplo, en Guatemala, una fundación contra el terrorismo cuya función especial es entorpecer todo el esfuerzo de búsqueda de justicia. Seguramente estos países latinoamericanos que han sufrido suficiente este flagelo han estado presentes en prácticas en todo el continente. El caso colombiano es otro que se debe desgraciadamente poner en evidencia, ¿no? Se trata de un país signado por la cultura de la violencia que ha llevado a que se transforme en un verdadero exportador de paramilitarismo terrorista, tal como ha sido en otros países también, en la que los cuadros de élite represiva del ejército han sido adiestrados, han servido para alimentar, después de los conflictos armados, a las bandas de crímenes organizados, llegando también a colaborar con los carteles de la droga, y se han adueñado casi de las estructuras del poder. La desaparición forzada se enmarca entonces en un cuadro que puede caracterizarse como un terrorismo de Estado, síntoma de sociedades que autoritariamente pretenden llevar adelante los destinos de distintas naciones. Colombia hoy por hoy también es un caso candente, en la que por ahí pocos medios tratan el tema porque está muy ligado a las políticas aplicadas para el cono sur, dirigidas desde los países del norte, digamos, en el marco del Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, ¿no? La ONU expresó hace un par de meses su preocupación por el precario avance en Colombia para identificar a los desaparecidos producto del conflicto social armado, el cual ya completa más de 60 años como un fenómeno en este país. Bueno, y con respecto a la justicia, también se enfatizó de que son muy limitados los avances por parte de los poderes ejecutivos en este ámbito. En Colombia, por lo más de 24.000 cuerpos inhumados sin identificar en cementerios públicos y los más de 4.000 cuerpos de víctimas de desaparición forzada de reconocer entre los 10.000 que se han exhumado. Aunque el presidente Duque insiste en respetar los acuerdos de paz, en priorizar las víctimas del conflicto social, lo cierto es que la persecución a líderes sociales se ha intensificado durante su administración. Durante un reciente paro que duró 2 meses en Colombia, los colombianos tomaron la calle para rechazar las políticas económicas de su presidente Iván Duque, así como la vorágine de violencia. Fue un punto de quiebre del gobierno con la comunidad internacional. Distintas organizaciones sociales denunciaron que al menos 120 fueron reportadas como desaparecidas durante el estallido social, y otros 4.800 casos de violencia así contra manifestantes. Pese a las denuncias de represión, el presidente Duque enfatizó que durante el estallido social las autoridades solamente actúan para proteger a la población del vandalismo. Lo cierto es que durante las últimas semanas siguen apareciendo cadáveres de jóvenes que han sido reportados como desaparecidos en estos días, y durante los últimos 2 años por lo menos se ha intensificado todo eso. Uno cuando lee las columnas internacionales y va a Colombia, lo único que se puede leer con respecto a esta violencia es la continua desaparición, sobre todo de líderes opositores.
Después de muchos años se han firmado estos acuerdos de paz que siempre, como todo acuerdo de paz, parecen prometedores, pero encierran también un lado oscuro con respecto a la experiencia de lo que ha significado tratado de paz, tanto en Colombia como en diferentes lugares. Eh, en Colombia continúan siendo asesinados líderes campesinos, líderes sociales, estudiantiles y muchísimos miembros de las organizaciones que han firmado la paz. Esto quizás nos demuestra, lamentablemente, de qué poco sirven muchos esos acuerdos. Qué poco sirven estos acuerdos. Ya Colombia tuvo una gran experiencia hace unos años cuando la organización, el M-19, firmó los acuerdos de paz y decidió integrarse a la vida política. Se conformaron partidos políticos y se presentaron a elecciones, pero luego de eso fueron aniquilados, asesinados muchísimos integrantes y casi todos los cabecillas de estas organizaciones. Aquí en la Argentina es un tema donde la mayoría de la población ha puesto el ojo después de las terribles víctimas que dejó la última dictadura militar. Se avanzó muchísimo con el juicio a los responsables, juicios siempre con un trasfondo político de esas desapariciones. Si bien desaparecen muchos y por muchos temas, todo está ligado siempre a la violencia institucional, a cómo se ha utilizado a los aparatos del Estado para acallar opositores y para acallar a distintas desapariciones que quizás no tenían que ver con la política. Muchas de estas cosas nosotros los vemos con los casos de gatillo fácil. La semana pasada, el viernes 27, yo estuve en un acto que se realizó frente a Gobernación, ahí en Plaza San Martín. Había muchísima gente con banderas y toda la Plaza San Martín llena de fotos. Y era algo terrible. Dos cosas me llamaron mucho la atención. La mayoría de los que estaban en la plaza eran personas, vos veías un carácter muy humilde, muy de los barrios y las fotitos de todas las víctimas muy jovencitos. Esto también marca un poco la cuestión política, ¿no? Estas cosas parece como que le suceden a los pobres. Ese sector siempre castigado por decisiones políticas a lo largo de nuestra historia, siguen siendo víctimas. Cuando hablamos de derechos humanos, no solamente tocamos lo que fueron los crímenes de lesa humanidad, que se siguen investigando, que se siguen buscando a los responsables, y donde también está el excelente trabajo del equipo argentino de antropología forense, que continúa identificando a esas víctimas. ¿Qué significa para una madre, para un padre, para un hijo, tener entre los integrantes de su familia a una persona desaparecida, no tener su cuerpo, no tener dónde llorarlo, no tener cómo realizar su luto, no tener dónde ir? No tener dónde ir a hacer ciertos reclamos? Quizás pasan los años, las décadas, y se siguen realizando actos, pedidos de justicia, y pedidos de justicia también en democracia. Por eso no solo atañe al pasado. Tenemos a cuántas personas desaparecidas, buscadas constantemente, y muchos que no están en la lista de las víctimas de la represión institucional. Muchas de esas víctimas
Se sabe que eran quizás pequeños soldaditos que toman las fuerzas policiales, o para la venta de estupefacientes, de droga, o para robar para ellos mismos, y después son descartados, hasta su cuerpo descartado, y seguimos sin saber cuál es el paradero de estos jóvenes. Un flagelo que castiga a todo el mundo, como decía, y ponemos el ojo en nuestra querida Latinoamérica. Los sucesos de Chile, donde los carabineros directamente disparaban a los ojos, y cuando podían se los asesinaba, se los desaparecía. ¿Qué ha pasado con las diferentes masacres que hubo en Uruguay, que todavía no se han terminado de investigar? Acá en la Argentina, siempre como efemérides, se recuerdan grandes masacres, algunas donde escondían los cuerpos, y otras donde los cuerpos eran hasta dinamitados y después directamente enterrados, pese a que el Estado sabía bien cuál era su nombre y apellido. Vemos la lucha de los organismos de derechos humanos acá en la Argentina, un gran ejemplo para varios países, tanto de la región como de otros lados. Vemos como este flagelo castiga ferozmente a diferentes pueblos de África, donde ya eso ni se lleva a la cuenta, y se sabe que es así, y no hay donde reclamar, donde protestar. Los organismos, a veces Naciones Unidas hace ciertos comunicados que solamente parecen un saludo a la bandera, incluso como lo hace la OEA, con el que ahora es investigado el secretario, el señor Almagro, responsable de intervenciones políticas en diferentes países y responsable de hacer de que la comunidad internacional mire para otros sitios. En Perú la lista de gente desaparecida es monumental. Fosas comunes, y más en sitios donde existía mucha gente indocumentada, por ahí eran arrasados pequeños pueblos. Todo esto pasa en nuestra Latinoamérica, y en un día donde se conmemora, son días como para repensar el rol de nuestros estados, el rol de las políticas que nosotros queremos llevar adelante como nación. A veces utilizamos un eslogan que decimos nunca más, pero no se tiene que cerrar ahí, como fue quizás los juicios de la Junta con un nunca más. Es como que por ahí ciertos sectores de la sociedad dejan como, bueno, ya fue, ya está, ya se hicieron los juicios. No, estas cosas continúan. Estas cosas continúan, y por eso hay que estar siempre muy atento, hay que ser muy solidario con las familias. Los juicios se siguen realizando, entonces tratar de acompañar a los juicios, darle valor a los deudos de las víctimas de desapariciones forzadas. Se siguen realizando en el país distintos juicios para saber la verdad. Al fin y al cabo es eso, saber la verdad, y esa dolorosa verdad que conlleva quizás a conocer, o a la necesidad de conocer por qué lo desaparecieron, y dónde están sus restos, dónde está su cuerpo, y quiénes fueron los responsables. A veces vemos como los nazis siguen siendo buscados, rastreados por diferentes organismos en todo el mundo, más allá de la edad que tengan, y son enjuiciados y son condenados a una cárcel efectiva. Argentina es un ejemplo en la lucha
por los derechos humanos, más allá de que tengamos entre nosotros a los mayores violadores de los derechos humanos. Este día no solamente se conmemora como una efemérides más, sino son días de continua lucha, de continua exigencia de justicia, porque las cosas siguen pasando y los responsables tienen nombre y apellido, sean de los partidos políticos o de la ideología que quieran, siguen pasando, y no puede haber nunca más mantos de olvido, mantos de perdón. En este nuevo aniversario, lo único que deseamos es que sea justicia. Que sea justicia por todos nosotros, por ellos, por sus familias. Seamos solidarios. Un día fui yo, un día fui uno más. Ahora soy solo foto en un cartel, mi cara en silencio marcha, ya ni muerta, ni viva, ni qué. Un día fui, tal vez. Fui cualquiera. Ahora tumba sin nombre, sangre ni piel, mi ausencia perdida, duda si valió la pena o qué. Al menos sentir. Tuve una tierra, tuve creer, tuve amigos, tuve sueños, tuve fe, tuve una historia, amor y mujer, tuve unos hijos que me vieron no aparecer, no aparecer. Un día fui yo, un día fui uno más. Ahora no están mis huellas en la ciudad. Alguien borró mi rastro, mi tiempo, mis huesos, mi cielo, mi mar. Hoy no estoy